en donde pues bueno, nos dimos a la tarea de reunir a dos expertos de campos que consideramos complementarios. Un doctor en investigación educativa y un doctor en inteligencia artificial. Sí, en este espacio de diálogo que hemos propuesto de manera interdisciplinaria, pues ahora buscaremos explorar cómo, cómo converge la inteligencia artificial y la lectura en el entorno digital. Veremos un poco si está o no transformando los procesos de comprensión, de análisis, de creación de contenidos escritos y sobre todo su consumo. Sin duda que desde la perspectiva educativa del doctor Ramírez Martinell será interesante examinar cómo las IA pueden potenciar el aprendizaje y la enseñanza de la lectura. Y bueno, desde el ámbito de la inteligencia artificial, explorar esas innovaciones tecnológicas que hemos venido siguiendo y que nos va quedando claro que están moldeando la experiencia, ¿no? La experiencia de la lectura, como ahora la solemos llamar. Y bueno, también detonaremos temas como el acceso a la información en esta era digital. Eso será sin duda muy interesante. En fin, creo que seguro después de escuchar a los doctores ya seguiremos en esta reflexión y sobre todo entendiendo los desafíos y las oportunidades, ¿no?, que esta intersección presenta, pues para fomentar, para generar estrategias importantes dentro de la universidad y todos, ¿no?, quienes nos encontramos en este ámbito del libro, fomentar la alfabetización en este mundo, pues que cada vez, sin duda, está más digitalizado. Entonces, vamos a dar paso primero al doctor Alberto Ramírez Martinelli y después de su presentación seguiremos con el doctor Rafael Morales Gamboa, que agradecemos su visita desde la UDG. El doctor Ramírez Martinelli, ustedes lo conocen, es local, es de casa, es nuestro anfitrión aquí, del doctor Morales Gamboa. Bueno, pues el doctor Alberto es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Es maestro en ciencias de la computación y medios de comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Furtwangen, Alemania. Ingeniero en computación por la UNAM y licenciado en humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Los temas de investigación que cultiva oscilan principalmente en tres áreas: la tecnología educativa, el diseño de estrategias y herramientas digitales educativas y las TIC para el desarrollo. Él es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de nuestra universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Él es coordinador del doctorado en Innovación en Educación Superior y bueno, pues coordinador general de los estados del conocimiento del COMI desde 2012 a 2021 y hoy está con nosotros en este sexto foro editorial. Bienvenido, doctor. Le dejo el micrófono y el auditorio es suyo. Gracias. Muchas gracias, Aida, y gracias a la editorial por la organización de este foro. Esta es la segunda vez que participo y siempre son muy ricos. Hay discusiones bien interesantes y bueno, pues lo que hemos visto el día de ayer y hoy en la mañana, pues nos deja una sensación de que hay que seguir con la discusión. Yo preparé las láminas, digamos, como que dan continuidad a lo que ha hecho nuestros colegas en la primera sesión, y trato de reflexionar las propuestas que nos han hecho, las explicaciones que nos han hecho desde la lectura. Y me he centrado en la lectura académica, ¿no?, porque es desde donde yo veo a los estudiantes, desde donde yo puedo pues revisar y observar. Entonces voy a empezar por ahí, trataré de tardarme media hora para que tengamos tiempo para discutir. Y quisiera empezar, bueno, pues hablando sobre la presencia de lo digital en el terreno de la lectura, que sería un pasito antes de la inteligencia artificial generativa o de las inteligencias artificiales en general, ¿no? Entonces, hemos visto esta coexistencia de los elementos digitales en el contexto de la lectura. A nivel de formatos, por ejemplo, ¿no?, podemos hablar de los formatos pues más rígidos como el PDF o unos más flexibles que se pueden adaptar
no solo al iPad, sino a los e-readers que te dan un poco más la experiencia, digamos, el e-reader es más cercano a la experiencia del libro, ¿no? Especialmente por la tecnología de la e-ink, ¿no? De cómo podemos ver en pantalla prácticamente como si fuera papel y no con el glare de las pantallas de los celulares, ¿no? Inclusive el tamaño de los Kindles, de los Nook, de todos estos dispositivos, bueno, pues han encontrado su nicho, digamos, ¿no? De lectores. Por supuesto, decía Hoyos en la mañana que tener el libro, tocarlo, olerlo, pasar las páginas con saliva en el dedo, pues es toda una experiencia también del objeto y espacial que bueno, no se puede reemplazar, pero pues desde ahí está. Y está también uno de los primeros quizá debates o dudas que nos generan. Yo ahora escuchando a Rafael, pues me deja como dudas la cuestión de la autoría, ¿verdad? Y reflexiones que me gustaría pues seguir teniendo y procurando con expertos como nuestros invitados. Entonces, por ejemplo, el audiolibro, ¿no? El audiolibro representaba al inicio una especie de trampita, ¿no? De decir, pero lo leíste en audiolibro. Para leer debes de pasar los ojos por las letras y debes de esforzarte y te debe de dar sueño y debes de tener esta especie de memoria espacial, de que yo recuerdo que está en la página de este lado y más o menos a esta altura y mis dedos recuerdan que era como por aquí. Entonces hay una especie de memoria en las manos que te ayudan a llegar a donde estaba el texto o donde te quedaste si se te perdió el separador. Entonces el audiolibro representa uno de los primeros debates, ¿no? Es una especie de, digamos, voy a abrir un paréntesis para hacer una liga con los colegas de la primera plática, las inteligencias artificiales generativas como un copiloto, ¿no? O sea, el copiloto te ayuda en la medida en que tu copiloto sea más informado, tenga más mapas, ¿no? Hablando del símil del coche, tenga más información, pues te va a ayudar a llegar a tu destino de una mejor manera. Pero no lo vas a dejar manejar. La idea es que el copiloto vaya a tu lado y no sea el piloto, ¿no? Entonces, con esta idea, bueno, pues pensamos que los audiolibros ya eran una especie de copiloto que me ayudaban a leer mientras conciliaba el sueño, mientras iba manejando, mientras estaba en el camión, etcétera. Entonces había como ya una especie de copilotaje a partir de los audiolibros. Luego podemos ver pues también ya que la lectura en dispositivos, ¿no? En el mismo celular, pero la lectura en el celular representa prácticamente como si leyéramos en Arial 5. O sea, nos estamos forzando demasiado la vista y la experiencia de leer en el celular pues no es del todo cómoda como suele ser con un libro que tiene los tamaños ideales, las cajas, digamos, todo el trabajo editorial que hacen ustedes, se pierde un poco con esta flexibilidad que le damos al lector cuando va haciendo zooms o va acercando en la pantalla, ¿no? La lectura en línea, las computadoras personales, las tabletas, todos estos dispositivos representan un primer contacto de la lectura con los sistemas digitales. Por supuesto que tiene ventajas, ¿no? Podemos tener cada vez más números de textos, ¿no? Podemos tener una biblioteca muy grande. Nuestros estudiantes que hacen, por ejemplo, revisión de literatura o marcos teóricos, pueden asirse de materiales y de procesarlos con software, que ahora ya veremos, cuando la lectura o el ir a la biblioteca representaba otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces sí hay mayor acceso a materiales, ¿no? La distribución circula. Ayer Carlos Escolari hablaba de su libro. Nosotros pensábamos en qué momento llegará la versión digital para que la pueda comprar, descargar, conseguir, ¿no? Y resulta que aquí en la esquinita ya lo tenemos, ¿no? Llegó demasiado rápido, pero por lo general no es así. El libro tarda un montón en llegar a los lugares donde están los lectores, ¿no? Cuando tenemos entonces la posibilidad de interactuar con la lectura, con los textos, pues podemos anotar, podemos marcar, podemos tener apps de lectura, que ahora estas apps de lectura tienen este componente también de inteligencia artificial. Al nivel de la voz, por ejemplo, una voz sintética mucho más humana, mucho más cercana a lo que pudiera ser la voz de una persona, ¿no? Y bueno, y también pues el procesamiento de los textos, especialmente cuando el texto se puede identificar, cuando es una foto y el texto no queda reconocible,
bueno, hay herramientas para hacerlo, pero digamos, llegaríamos al siguiente paso, que es cuando la lectura, cuando el texto ya se puede reconocer. Y si el texto se puede reconocer en cualquiera de los formatos, en PDF, POP o DocX o ODT, por ejemplo, pues entonces ya los puedo meter a un programa de procesamiento de datos, ¿no? Como los Qualitative Data Analysis Software, ¿no? Los QDAs. Entonces, cuando metemos el texto en un QDA, pues ya podemos hacer un montón de cosas con el texto, ¿no? Podemos hacer ligas, podemos hacer árboles, podemos hacer diagramas, ¿no? Entonces, aquí ya viene una especie de primer acercamiento a la lectura asistida por tecnología digital. Que bueno, el MaxQDA, por ejemplo, que es uno de los programas que usamos en el centro para el QDA, para el Qualitative Data Analysis, también ahora tiene un componente de inteligencia artificial generativa. Bueno, pues eso lo coloca todavía en un nivel más avanzado de uso. Entonces la codificación de unidades hermenéuticas, por ejemplo, que creo que es como debe de leer un estudiante de posgrado, ¿no? Toma el texto, tiene sus unidades y entonces subraya el texto, lo anota y le va poniendo, este es el tema de TIC en educación, este es el tema de género, este es el tema de educación superior, de manera tal que al terminar la lectura tiene todo codificado y puede hacer una segunda lectura ya a partir de las unidades hermenéuticas, ¿no? Y puede generar también pues diagramas y resúmenes, reportes de lo que ha codificado. También podemos encontrar pues desventajas, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de la relación de lo digital con la lectura. Una pues es la nostalgia, decía Hoyos hace rato, ¿no? O leer el libro, pasar las páginas, pues por supuesto que es una práctica gratificante, que además en la educación superior es un momento de pausa, ¿no? De pausar la reunión, el consejo técnico, la clase y poder centrarte en un texto. Me parece que es algo que no logras cuando lo estás haciendo en el navegador, ¿no? Porque si estás leyendo en la pantalla, te llama otra pestañita o te llama la tesis o te llama el trabajo y entonces tienes una especie de lectura con un montón de interrupciones que no logra hacer la experiencia que pudiera lograrse con el objeto libro, ¿no? Que por supuesto también puedes, si lo lees con el celular a un lado, pues también se llena de interrupciones. Entonces, en ese mismo sentido, cuando no usamos el objeto impreso, pues perdemos la capacidad de subrayar, la capacidad de doblarle una esquinita y recordar que ahí está, de poner un post-it, un separador o hasta una flor, ¿no? Y que después a los 20 años regresamos y ahí está esa flor toda planita, ¿no? Entonces perdemos esa especie de experiencia o de relación entre el lector y el libro. Decíamos entonces, hay como una especie de lack of engagement, una falta de compromiso o de mayor dificultad para concentrarse, pues estar con un montón de pantallas, un montón de tabs del navegador, de pestañas, pues te invita a estar entre aplicaciones, ¿no? Así, ¿se acuerdan cómo antes la televisión era el zapping, ¿no? Y estabas con de canal a canal, pues ahora es como el apping, ¿no? Vamos de aplicación en aplicación. Vamos de Facebook a WhatsApp, a TikTok y regresamos otra vez a la lectura. Entonces estamos con una lectura muy interrumpida, ¿no? Esta especie de distracciones, las notificaciones que no nos dejan, no podemos perdonar una notificación, aun cuando estemos en el cine. Si llega, tengo que ver quién me mandó esa notificación. Y ahora pues el fenómeno actual de TikTok, que tiene esta especie de pues como generación de adicción, ¿no? Y que te hace lo que le llaman el doom scrolling, que es estar viendo los TikToks por horas cuando crees que han pasado minutos. Entonces, bueno, en ese sentido, con ese antecedente, ya es que vamos a abordar el tema que hoy nos ocupa. Y son 5 temas, 5 apartados los que voy a tocar. Entonces vamos a empezar primero con la lectura de textos académicos asistidos por TIC, ¿no? Ya habíamos hablado entonces del uso de software de análisis de datos como Atlas TI, como Nudist, como MaxQDA, que nos permite entonces hacer una lectura con el marcado
o el marcaje de las unidades y de las categorías, ¿no? Digamos, una lectura hermenéutica que me permitirá después regresar a la lectura sin que yo tenga que confiar en mi memoria y diciendo, ay, esto yo ya lo leí, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Voy a mi archivo de mi QDA y puedo buscar quién lo dijo, cómo lo dijo y cómo está citado y con qué otros textos se relaciona, ¿no? Haciendo esta especie de mapa de códigos, ¿no? Esto nos permite hacer pues, revisiones sistemáticas de literatura. Justo me tocó coordinar el trabajo de los estados de conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Se han hecho 4 décadas de investigación educativa en México. A mí me toca coordinar del 2012 al 2021. Es un proyecto de 17 áreas temáticas, 10,000 cuartillas, 16,000 fuentes. Es un proyecto gigante que si no fuera asistido por equipos de software, por equipos humanos también, pues sería muy difícil de recordar lo que has leído en la década y de poder llevar un registro, ¿no? Entonces, ya usar una metodología de revisión sistemática de literatura, que sea asistida a lo mejor con el modelo Prisma, Peacock, Quasi Gold Standard, pues te va a permitir hacer cierta lectura sistemática que te pueda, siguiendo criterios de inclusión y de exclusión, delimitar los textos que tienes que revisar. Pero al final tienes que leerlos, ¿no? O sea, no puedes dejar que ningún QDA haga la lectura. Tienes que codificarte, tienes que meter a la lectura y leer, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que la lectura de textos asistida por TIC pues es muy útil. Ahí hay unos pantallazos que dan cuenta más o menos de cómo puedes obtener algunos resultados, ¿no? Podemos ver en la primera esquina superior izquierda está como un texto en medio y en la columna de la izquierda está toda la codificación donde yo voy poniendo, decía yo, las unidades hermenéuticas. Abajo está ya un diagrama, un árbol que me permiten, y ustedes si siguieran más o menos la secuencia, podrían organizar una oración, ¿no? Podría ser de la comunicación y, ¿no? Entonces va siguiendo como las ramas de esta arboración y puedes armar un texto, ¿no? Que pudiera irse pareciendo a lo que nos explicaban en la mañana, a esta construcción de textos, ¿no? A partir de probabilidad, de lógica. Entonces aquí podríamos tener ya una lectura de lo que yo he categorizado, ¿no? Y que me puede servir para hacer ya mis reportes. Y el otro es un diagrama de BossViewer que me permite hacer una relación entre, en este caso creo que es entre temas. Entonces podemos ver los temas rojos, ¿no? Que se ligan, que están en común y vemos cómo se diferencian de los otros. En fin, podemos hacer una lectura o una metalectura a partir de las herramientas que nos ayudan a procesar los textos. La verdad es que ahora tenemos acceso a una nueva narrativa y una práctica, llamémosla de prelectura también, ¿no? Asistidas por las inteligencias artificiales generativas. Primero, esto nos permite romper con la linealidad de la lectura, ¿no? Ya no es necesario leer el texto de manera lineal, ¿no? O sea, ya podemos tener una distinta, digamos, una nueva narrativa de lectura, especialmente si tenemos el texto en digital. Si no lo tenemos en digital, habrá que digitalizar, habrá que pasarle por un OCR y tener ya, digamos, llegar hasta al texto digital. Pero lo que podemos hacer es que con una especie de GPT que procesa un PDF, yo puedo alimentar en lugar de los 8,000 millones de artículos del ChatGPT 3.5 o de los, ¿cuántos dijeron? 1 millón de millones, ¿no? 1 billón de artículos del ChatGPT 4, que por cierto ya el 4 Omnion ya está libre, ¿no? Ya se puede usar a partir de ayer. Entonces, bueno, pues viene como una lectura, pues muy, muy rica, ¿no? Entonces, en lugar de que yo tenga acceso a toda esta información, pues solamente le pongo un PDF y empiezo a jugar con el GPT para preguntarle sobre el PDF, ¿no? Entonces, pensemos que le digo que me presente los 5 puntos principales del texto, ¿no? Que me diga cuáles son los argumentos, que me diga
que me haga una especie de preguntas de introducción para que yo pueda después leer. Entonces puedo acercarme al texto de una manera distinta, me aproximo inicialmente a partir de una estrategia y puedo hacer una especie de prelectura, ¿no? También al terminar la lectura puedo decirle que me haga preguntas de comprensión, a ver si sí entendí, ¿no? Y además puedo contestar y me puede retroalimentar si sí contesté bien o no. Y en la mayoría de las veces me contestará bien y también en la mayoría de las veces hará buenas preguntas de opción múltiple si es que se las pido, ¿no? Entonces, hay una nueva narrativa entre el texto y el lector que pudiera hacer uso de la inteligencia artificial generativa. Digamos que podemos charlar con el autor del texto, o bueno, podemos charlar con el texto, ¿sí? Esto, si viéramos trascendiendo, que es el siguiente punto, la impostura, si trascendemos la trampa, trascendemos los atajos y lo vemos como una posibilidad de apropiarnos del texto, me parece que estamos en una nueva etapa de lectura que pudiera servir mucho a nuestros estudiantes, no solo de posgrado, sino de todos los niveles educativos. Charlar con el texto es algo que pues es cada vez más preciso, y en la medida que vayamos evolucionando en los GPTs, pues será esto cada vez más preciso, ¿no? Entonces, Ricardo Mercado en el CIES observa al texto desde un punto de vista vygotskiano, ¿no? Y entonces dice, ¿qué tal si el texto, y yo ampliaría aquí la noción y diría, ¿qué tal si el GPT es este par más avanzado de Vygotsky, ¿no? El que te ayuda a trascender la zona de desarrollo próximo? Imagínate que en la pandemia, nuestros chicos de sexto de primaria, en lugar de estar preguntando a la vecina, a los padres, pudiéramos haber tenido un GPT que fuera un estudiante de sexto, pero basado en los materiales de los textos, en los libros de texto, ¿no? Con un lenguaje propio de un niño o niña de sexto año, ¿no? Entonces, cuando nuestros niños tenían una duda, podían preguntarle, a lo mejor como en el Lucía de WhatsApp, ¿no? Pero que este Lucía fuera un niño de sexto que sabe todo lo de los libros de texto de sexto. Entonces le pregunta, oye, no entendí cómo es el tema de la fotosíntesis. Y su compañero, como par más avanzado, la propuesta de Ricardo Mercado, te explica cómo es la fotosíntesis. No como un youtuber, no como el libro de texto mismo, no como el profesor, sino como un compañero, como un par más avanzado. Ese tipo de GPT los podríamos entrenar y los podríamos programar para que nuestros estudiantes tuvieran siempre en el curso, en la plataforma del curso, en Eminus, en Moodle, en cualquiera otra, tuviéramos al estudiante brillante, que es el que me puede ir explicando, ¿no? Bueno, hay una serie de aplicaciones de inteligencia artificial, no necesariamente generativa, ¿no? que nos hablan también de opciones para el procesamiento de la lectura. Ahí les pongo algunos. La primera es la estrellita del MaxQDA, que ya tiene ahí incorporado su módulo de inteligencia artificial. Y luego vienen otros que me permiten organizar la información, ¿no? Como el Research Rabbit, Connected Papers, que es parecido al Boss Viewer, por supuesto con mucho más poder de cómputo. Elicit, Esite y Humata. Humata es parecido al chat PDF que presentaba en la diapositiva anterior, ¿no? Es un GPT que te permite interactuar con el texto, ¿no? Entonces aquí ya hay algunas opciones de inteligencia artificial, ¿no? No todas generativas, que te permiten también mejorar tu experiencia de lectura. ¿Quiénes son los lectores? A ver, ¿quiénes son nuestros lectores? ¿Quiénes son los que están leyendo ahora? Y desde la teoría y digamos de manera general, porque por supuesto que tenemos estudiantes brillantes, dedicados, comprometidos, pero reconociendo un poco la idea de la posmodernidad, ¿no? De la modernidad líquida, del Homo videns de Sartori, ¿no? Que hay como una especie de, digamos, desencantamiento del ser humano, ¿no? Que ya no es un ser humano, primero, digamos, que pensaba, que confiaba en la fe y ahora confía después confiaba en la ciencia y ahora pone en duda en todo y es él al centro del mundo, de un mundo incierto, ¿no? Y entonces podríamos enfrentarnos ahora a temas de la posverdad, ¿no? De que si te llega un WhatsApp diciendo que se va a acabar el mundo,
pues tú lo crees, ¿no? Porque es más fácil creer las teorías de conspiración que la ciencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos estudiantes, cuando tenemos personas, cuando nosotros mismos no nos enganchamos, no nos comprometemos en la lectura, bueno, pues ahí tenemos una posibilidad muy alta de que usen los GPTs para hacer trampa, ¿no? ¿Qué es nuestra duda y nuestra preocupación general? Ya escuchamos que nuestro sistema educativo es textocéntrico y cuando llega un generador de textos, pues representa una afrenta para lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está la primera duda, ¿no? Y le ha pasado también a la calculadora cuando llegó al salón de clase de matemáticas de tercero, de secundaria, que la han prohibido porque representaba una afrenta para el manejo del algoritmo. Pero ¿qué pasa cuando llegan a física de preparatoria? Ya no es importante que sepan las tablas de multiplicar. Esperamos que las sepan. Ahora lo importante es que sepan hacer despejes y que puedan ver que hay que resolver la raíz cuadrada de este valor, y entonces ahora la calculadora se vuelve importante, porque lo que estoy evaluando es el despeje, el uso de la fórmula, ¿no? No la aritmética. Entonces ahora ya es bienvenida. Inclusive usar una calculadora científica no es trivial, no es tan sencillo, y por eso nuestros estudiantes en tercero de secundaria y en preparatoria llevan cursos para usar la calculadora científica. Entonces, en este mismo sentido, pues ha llegado una tecnología que representa una afrenta, que nuestra reacción inicial es el bloqueo y la prohibición, y una vez que ya estamos más o menos acostumbrados o ya la entendemos, pues la aceptamos. Yo vería 3 momentos en la adopción de la tecnología. El primero es el de fascinación, ¿no? Nos fascinamos por la tecnología, nos deslumbramos. Después viene un momento como de desencanto. Es, uy, pero alucina un montón el ChatGPT, mejor no. Y después viene ya como un tercer momento, que es ubicarlo en su justo lugar. Y dices, solamente lo voy a usar, decían hace rato nuestros colegas, para mejorar el título. Ah, pues está bien, ¿no? O solamente lo voy a usar para transcribir mis entrevistas. Bueno, está muy bien, ¿no? Entonces pasa de la fascinación al desencanto a su justo lugar. Entonces me parece que ya estamos más o menos llegando al justo lugar de la tecnología. Y en ese sentido, también quiero reconocer que hay, diría yo también, 3 tipos de usuarios. Los usuarios expertos, como lo vimos hace rato con Rafael y Jesús, ¿no? Que son profesores que se meten a las tripas del ChatGPT, que lo programan, que hacen otro sistema de Large Language Model y que pueden manipular desde la ciencia de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando Rafael nos presentaba un libro, a mí me parece que es un súper éxito, ¿no? Que su software haya escrito un libro, me parece que es un éxito, ¿no? Pero a nosotros nos mueve la cabeza decir, pero ¿y entonces yo también lo puedo hacer? Pues no, porque lo que él está haciendo es explorando el poder de cómputo. ¿Cómo se sintió Sam Altman cuando hizo el ChatGPT? Pues yo creo que igual de fascinado y de satisfecho. Sin embargo, nosotros no somos ese tipo de usuarios, ¿no? Y vemos, a lo mejor con reserva un poco, así me pasó ahora que los estaba escuchando, como que hablaban al principio de que falta el alma, ¿no? Y yo digo, pues tanto la apuesta del West End como el libro se me hace que no tienen alma, ¿no? Y si con la prueba de Turing la pasan, digo, a lo mejor está muy bien, pero yo siento antes de verlos que no la van a pasar, porque yo quiero leer el alma, quiero escuchar la creatividad, aunque ya nos explicaron otras cosas, pero me parece que es justo que se sientan muy satisfechos los informáticos de hacer productos tan notables como esos, pero que nosotros hagamos un artículo científico o un libro de literatura y lo publiquemos, a lo mejor no es tan correcto, porque nosotros no estamos explorando el poder de cómputo, estamos explorando nuestra capacidad de procesar los datos. Entonces están los usuarios expertos, digamos los informáticos, luego está un usuario, digamos más o menos experto, pero que no es informático, que sería como el papel que yo juego, que soy de los que han estado utilizando, pero no puedo programar, ¿no? Y luego están
los estudiantes y los rezagados, los que apenas están explorando, los que no pueden todavía confiar en la tecnología. Entonces, con estos tres tipos de usuarios, ahí nos podemos ir acercando a uno de estos tres tipos, a lo mejor hay más, pero podríamos identificar dónde estamos ubicados, ¿no? Entonces, esos son nuestros lectores. Nuestros lectores no se saben aburrir, ¿sí? Los niños de ahora no se saben aburrir. Nosotros cuando íbamos de aquí, de Jalapa al puerto de Veracruz, había que ir 1 hora en el coche aburridos, viendo la calle, contando los coches rosas o rojos o blancos, ¿no? Aquí usan la tableta, se aburren y cambian de aplicación. Entonces nuestros lectores no se saben aburrir, nuestros lectores actuales. Ellos son los que van a leer con nosotros, ¿no? Se desesperan, se distraen, no se comprometen fácilmente, y decíamos hace rato, como una especie del zap de la televisión al cambiar entre aplicaciones, ¿no? Entonces tendríamos que irnos hacia el siguiente punto, que es trascender la impostura. Si vamos a usar la tecnología para hacer trampa, pues estamos mal. Si vamos a usar la tecnología para mejorar algunos procesos, pues creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, ¿cuáles son los procesos? Las universidades tendrían que hacer una especie de manifiesto diciendo qué es correcto y qué es incorrecto. Por ejemplo, traducir. ¿Traducir un texto es correcto? Bueno, pues si soy un estudiante de pedagogía o de ingeniería y el texto está en ruso, pues claro que es correcto, porque voy a poder leerlo y de otra forma no podría acceder al texto, ¿no? Pero si soy estudiante de letras y mi tarea es traducir, pues ahí ya no es correcto, ¿no? Entonces, cuando se compromete el objetivo de aprendizaje, no lo podemos usar, ¿sí? Si me piden un ensayo y yo digo, se lo voy a pedir al ChatGPT, como comprometo el objetivo de aprendizaje, entonces no lo voy a usar, ¿verdad? Si me dicen, ¿te gustó la plática? Sí, pues mira, descarga el audio y transcríbelo y saca un resumen. Bueno, a lo mejor está muy bien, porque de otra manera no haría eso. Si yo como profesor estoy en la junta del Consejo Técnico Escolar y le pido a la inteligencia artificial que me haga la minuta, pues me parece que está muy bien, pero que no me diga cuáles son los acuerdos o los puntos de acuerdo sin que yo los revise. Entonces vean cómo sí se vuelve un copiloto en la medida en que yo le pido que me haga cosas. Nunca piloto, ¿verdad? Entonces la idea sería trascender la impostura, ¿no? En la medida en que yo pueda superar esto y que yo entienda cuándo yo estoy diciendo yo soy el autor de ese libro cuando no lo soy, y ahí llegamos a los temas que se han discutido ayer y ayer en la tarde, que en la mañana y en la tarde, que era lo de los derechos de autor. Bueno, pues en la medida en que yo me sienta satisfecho de mis usos con la inteligencia artificial y que no los esconda, sino que diga, pude procesar una base de datos con el copiloto de Excel y logré hacer algo que no podía hacer antes o que me tomaba 2 semanas, ahora con el copiloto y revisando, lo puedo hacer más fácilmente. Entonces reporto, este es el prompt que usé para hacer la categorización de mis variables, ¿no? Y además, pues también con este prompt hice la gráfica. Entonces, si yo incluyo los prompts, si yo siento que me están ayudando las inteligencias artificiales generativas, pues entonces voy a estar satisfecho. Pero si siento que está haciendo el trabajo por mí, pues entonces algo está mal. Y ya voy cerrando. La propuesta que tenemos es desarrollar un ethos universitario, ¿no? El ethos es un modo de ser, ¿sí? Un modo de ser que habla, incluso un modo de ser bueno. Por ejemplo, el ethos en el cine, por eso generamos esa imagen, ¿no? El ethos en el cine es que tú llegas y respetas el silencio y la oscuridad. Si tú fallas a esa manera de ser, todo se modifica y todo empieza a tener problemas, ¿no? Y además te filman y sales ahí como Lord Palomitas o no sé qué, haciendo un relajo en el cine, ¿no? Porque ya no hay tampoco privacidad. Entonces, yo lo que tendría que hacer es respetar el silencio y la oscuridad. El ethos se ha trastrocado en el cine ahora, ¿no? Ya podemos llegar con la luz, prendemos, me voy a mi lugar, prendo la pantalla, no le bajo el brillo, deslumbro al de atrás, contesto la llamada diciendo que no puedo contestar ahorita, sino hasta después. Entonces ya no, el silencio y la oscuridad ya no son tan respetados como antes, pero bueno, el ethos se modifica. Si yo dejo el celular en un salón de clases
y salgo al baño y regreso, yo esperaría que el celular ahí siguiera, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es formando a mis estudiantes y a mi comunidad para que respeten. Si yo lo hago en el food court de la plaza, antes de que me pare ya no está el celular, ¿no? Porque no hay, ese ethos no existe ahí. Entonces lo que debemos de hacer en la universidad es, más allá de lo tecnológico, formar ese ethos universitario, explicarle a las personas, a nuestros estudiantes, que así como no entran a la tienda de conveniencia y roban un chicle, así como respetan los niños de secundaria o los de primaria, a lo mejor de kinder todavía no, pero los de primaria respetan el sacapuntas de muñequito de sus compañeros, que aunque les gusten, lo dejan porque no es de ellos. Así como hemos estado fomentando ese ethos, tendríamos que hacer lo mismo con los textos que no son tuyos. Si el texto no es tuyo, así nos han enseñado a citar en APA o en MLA o en Harvard, ¿no? Para decir que ese texto no es mío. De manera similar, yo tendría que respetar los textos que no han sido generados por mí o que han sido generados por una inteligencia artificial. Y llegamos a una problemática tan nueva que tomar un texto del chat GPT y usarlo como propio, ni siquiera lo podríamos categorizar como plagio, porque el plagio es tomar algo de un lugar y traerlo a otro lugar y reportarlo como el mío. El chat GPT genera textos medianamente, digamos, originales, aunque dicen que el chat GPT no plagia, que más bien plagia mucho mejor que nosotros y lo hace tan bien que nosotros mismos decimos que no plagia, ¿no? Entonces, a lo mejor es la inspiración y, en fin, o bueno, no como inspiración, pero las bases de datos a las que tiene acceso, pero de todas maneras tiene esta influencia de los textos y de las redacciones anteriores. Entonces, estamos en un problema tan nuevo que incluso no puede ser nombrado con los problemas anteriores y tampoco puede ser resuelto con las herramientas anteriores. Ayer preguntaban sobre Turnitin, Copylix, Authenticate, pues todavía no son capaces de detectar. Lo que dicen es, este texto pudo o no haber sido generado con inteligencia artificial. No, bueno, pues eso yo también lo puedo decir, ¿no? Entonces, me parece que no podemos irnos por el camino de la desconfianza. Lo que tenemos que hacer es formar un ethos y que nuestros universitarios escriban y usen y lean con inteligencias artificiales generativas como universitarios, que se distingan de las personas que no son estudiantes, de los estudiantes de niveles más bajos y que ejerzan la manera de ser universitario sin ser impostores, sin hacer trampa, que eso quede fuera de la discusión de los salones y que nuestra preocupación no sea aplicarle la prueba de Turing a nuestras tareas, diciendo esta la hizo el alumno o no, sino que confiemos que nuestros estudiantes van a incluir los prompts que han usado y van a trascender la impostura. Me parece que ese sería el mensaje que yo quiero entregarles el día de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Ramírez Martinel. Creo que seguimos abonando precisamente hacia la mesa 5, hacia la mesa de ética, ¿no? Cuando hablamos ahora de esas nuevas formas de ser, de leer, cuando hablamos del ethos a construir en la academia, ¿no? Estamos yendo paso a paso. Y bueno, vamos a seguir ahora en esta mesa con el doctor Rafael Morales Gamboa. Él es matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestro en Ciencias Computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Es profesor de tiempo completo del Sistema de Universidad Virtual de la UDG desde 2006 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Buena parte de su desarrollo como investigador ha sido en el ámbito de los sistemas y los ambientes educativos, también mediados por tecnologías de información y comunicación digitales, particularmente aquellas que incluyen elementos de inteligencia artificial, como es el caso de los entornos virtuales de aprendizaje, los sistemas tutores inteligentes y los sistemas de analítica del aprendizaje. Él observa y trata de comprender esa relación compleja entre la educación, la tecnología digital y la inteligencia artificial, que aquí estamos pues
analizando un poco. Así que queda con ustedes el doctor Rafael Morales Gamboa. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación que se me hizo de participar aquí, lo cual ha sido, participar en este foro ha sido una experiencia muy interesante, escuchando las ponencias anteriores, las conversaciones con los colegas del área de inteligencia artificial, pero también con los colegas del área de edición, del área de la lengua. Ayer la plática del diseño. Ha sido una experiencia muy interesante. Y pues lo que voy a tratar de traer aquí es un poco esta perspectiva también, un poco educativa, un poco preocupado más que nada también un poco por las nuevas generaciones que van a ser los lectores que ya son un poco los lectores de hoy y definitivamente van a ser los lectores de mañana, ¿no? Entonces la plática se orienta también un poco por ahí. Ya está. Entonces voy a comenzar la presentación. Bueno, aquí ChatGPT hubiera sido más creativo que yo con el título, pero bueno, fue muy fácil ponerlo tal cual como era el título del foro. Y voy a comentar con algo que leí alguna vez que me gustó mucho, que se me hizo una síntesis muy importante de lo que es la tecnología para nosotros como seres humanos, y que lamentablemente confié en mi memoria para acordarme en dónde lo había leído y quién lo había escrito, y lo perdí, por más que lo he tratado de recuperar usando Google. Voy a probar con ChatGPT, pero no he podido encontrar al autor, que dice, bueno, no es posible construir una tecnología tan poderosa como puede ser para mover una montaña, y que al mismo tiempo no tenga o no implique peligros para los seres humanos en su uso con otros fines, ¿no? Entonces, esto aplica a todo lo que hacemos, ¿no? Aplica, por ejemplo, estaba releyendo recientemente un libro que me regaló mi hijo sobre la operación Clip de Estados Unidos para llevarse a los nazis, ¿no? A los científicos nazis de Estados Unidos para desarrollar ciencia y tecnología más rápido que los rusos, por ejemplo. Y dos de los científicos que se llevan a Estados Unidos, uno era el encargado de las armas biológicas de los alemanes, ¿no? Del Tercer Reich. Entonces él era encargado de desarrollar las armas biológicas. Y el otro científico era el encargado de desarrollar las vacunas contra las armas biológicas. Entonces tenemos la misma tecnología, la misma ciencia aplicada, una para desarrollar armas y la otra aplicada para desarrollar defensas de los seres humanos. Entonces eso pasa con ChatGPT, pasa con la inteligencia artificial y pasa con cualquier tecnología suficientemente poderosa. Ahora, si hablamos de la inteligencia artificial generativa, pues ya en la sesión pasada estuvo bastante detallada y clara de qué se trata. Voy aquí a hacer una pequeña síntesis. Como vimos en la sesión anterior, la inteligencia artificial generativa se programa en parte, pero fundamentalmente también se entrena, ¿no? Al final se tienen los algoritmos, pero los resultados dependen de la enorme, gigantesca cantidad de datos con los cuales se entrenan estos sistemas, como es el caso de ChatGPT. Cantidades gigantescas fue lo que se platicó un poco la vez pasada. Para ChatGPT 3.5, que ya es una versión obsoleta a estas alturas, estábamos hablando de 300,000 millones de palabras, o sea, un montón de discos duros, si lo quieren ver así, ¿no? O sea, el disco de su computadora multiplicado por 300 veces para poder tener guardada toda la información con la cual se entrena sistemas como este, ¿no? Con computadoras que ocupan todo este edificio y que están operando todo el tiempo para poder generar el tipo de conocimiento que usa ChatGPT, por decirlo así, conocimiento para producir los textos que nos da todos los días, ¿no? Entonces, importante es que identifica patrones y genera información con base en ellos. ¿Ok? Entonces, lo que hace es aprender a partir de los datos que se le dan. Entonces, no puede aprender cosas que no estén en esos datos. No inventa en ese sentido, como lo comentaba Guillermo, como lo comentaba mi colega Rafael también. O sea,
abstrae a partir de esa información que se le da, identifica patrones de alguna manera y reproduce esos patrones a través de la manera en que se expresa. Algo que también es muy importante es que es muy difícil averiguar qué fue lo que aprendió. Imagínense, decía Guillermo hace rato, 100,000 millones de parámetros, ¿no? Millones de parámetros, 100,000 millones de parámetros. Entonces imagínense que tienen una hoja en Excel con 10,000 millones de columnas y 10,000 millones de renglones llenos de números, y lo que hace el sistema inteligente es ajustar esos números a partir del montón de palabras que recibe como dato de entrada. Entonces, si lo que hacemos es ver ese Excel lleno de 100,000 millones de números, es muy difícil saber a partir de esos datos qué es lo que realmente está aprendiendo. Entonces, el tipo de inteligencia artificial que se está generando con ese tipo de tecnología es una caja negra en muchos aspectos. Y de ahí un poco las sorpresas cuando hace cosas que no esperábamos que hiciera, ¿no? Cuando genera respuestas que no imaginábamos que respondiera. Porque no sabemos bien qué es lo que está aprendiendo, ¿no? Lo que tenemos son los datos de entrada y los algoritmos. Pero ¿qué pasa en el proceso suficientemente complejo en cuanto a la complejidad de los algoritmos, en cuanto a la capacidad de procesamiento, en cuanto a la cantidad de datos, que ya no es tan fácil para nosotros como seres humanos predecir qué es lo que está pasando allá adentro? No es creativa, ya lo habíamos comentado previamente, es reproductiva, reproduce los patrones que están guardados en la información y no entiende, ¿sí? Al menos no entiende como entendemos nosotros, como entendemos los seres humanos. Y voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo que se publicó en un artículo del año pasado. Lo que hicieron los autores fue pedirle a Midjourney. Midjourney es una de las herramientas más importantes actualmente para la generación de imágenes usando técnicas de inteligencia artificial generativa, y le pidieron que generara una imagen de un doctor negro atendiendo a un niño blanco que tuviera necesidad de ser atendido, ¿no? Entonces, lo que pasó es que lo intentaron 300 veces, y en las 300 veces Midjourney fue incapaz de producir la imagen de un doctor negro atendiendo a un niño blanco. ¿Por qué? Porque eso no está en la información. A lo mejor hay algunos casos por ahí, pero el caso genérico, lo que el sistema es capaz de extraer de la información que se le da, no es esa imagen del doctor negro atendiendo a un niño blanco. Entonces, al final, lo que le pidieron fue que hiciera una imagen de un curandero negro atendiendo a un niño blanco. Y entonces sí, porque curanderos negros sí hay, ¿no? Entonces sí produce la imagen del curandero negro atendiendo a un niño blanco, pero no a cualquier niño blanco. O sea, tampoco va a atender a un niño blanco de un país primermundista, vestido con una vestimenta occidental, sino que va a atender a un niño blanco, pues, más cercano a él, ¿no? Eso es lo que tiene el alcance el curandero negro. Entonces, eso es parte importante de las limitaciones de la tecnología. La tecnología está extrayendo lo que nosotros escribimos, está extrayendo lo que nosotros expresamos de diferentes maneras, por escrito, visualmente, gráficamente. Eso es lo que la tecnología abstrae, y es lo que la tecnología puede producir. Y en ese sentido es incapaz de inventar, es incapaz de ser creativo, es incapaz de decir, concepto doctor, concepto persona, y entonces los mezclo y puedo tener doctores chinos, doctores blancos, doctores negros, que en algunos casos sí lo hace, pero cuando ya le empezamos a poner condiciones, situaciones que son difíciles de imaginar, difíciles de producir a partir de la información que tiene, pues entonces no lo va a poder hacer, ¿no? Ahora, entonces es muy importante tener en cuenta, y más en los ejemplos que voy a poner a continuación, que están esos dos lados de la moneda siempre, ¿no? El lado del uso positivo de la tecnología, el lado del uso negativo de la tecnología, el lado de las capacidades impresionantes que tiene la tecnología, pero también sus enormes limitaciones en relación con lo que podemos esperar de un ente inteligente como un ser humano.
Entonces, bueno, voy a platicar un poco sobre la IA generativa como herramienta de soporte para la lectura, un poco siguiendo las ideas que comentó mi colega. Y bueno, ¿no? Los sistemas de recomendación han estado con nosotros por mucho tiempo. Amazon tiene sistemas de recomendación, Google tiene sistemas de recomendación, Netflix tiene sistemas de recomendación, Spotify tiene sistemas de recomendación. O sea, los sistemas de recomendación están disponibles con nosotros desde hace muchos años y todos ellos usan técnicas de inteligencia artificial para recomendarnos lo que sigue, ¿no? El libro que sigue, la canción que sigue, la película que sigue, con base en lo que nos hemos visto antes y con base en cómo hemos reaccionado a lo que hemos visto. Entonces, en este caso, ese es el tipo de cosas que puede hacer ChatGPT también, nada más que de una manera un poco más amena porque usa el lenguaje humano para expresarse. ¿Ok? Entonces puede hacer una cosa como esta. Yo acabo de leer este libro, El problema de los tres cuerpos, un libro de ciencia ficción, porque vi que había una serie. Dije me dijo mi mujer, primero lee el libro y ya luego ves la serie. Entonces dije, ok, voy a leer el libro primero, ¿no? Entonces me puse a leer el libro y entonces le pregunté, dije, bueno, a ver qué otras opciones me das, y entonces me dio como 10, pues lo puse las 3 primeras que me recomendó, ¿no? Es el tipo de cosas que se pueden usar, obviamente, para el fomento de la lectura. La diferencia, por ejemplo, con un recomendador como el de Netflix o como el de Amazon, es que me puede explicar por qué y puedo entrar en un diálogo con este sistema de recomendación para finalmente me convenza de esos 10 libros cuál es el que realmente me interesa más, ¿no? La lectura en voz alta, que es algo que se comentó también, es algo que está disponible, pero además está disponible en el teléfono celular. En este caso, digo, no recibo ningún tipo de beneficio de parte de Moon Plus Reader Pro, pero bueno, por 175 pesos yo puedo tener un sistema de conversión que me permite usar cualquier libro como un audiolibro mientras voy en el autobús, mientras voy, no sé, bañándome o lavando los trastes o cualquier otra cosa que yo pueda estar haciendo. Puedo activar la aplicación y entonces me va a empezar a leer lo que yo quiera que me lea, ¿no? Y eso lo puede hacer prácticamente cualquier persona que tenga un teléfono celular a la mano y pueda contar con 175 pesos que le van a dar esa habilidad, pues prácticamente mientras la aplicación exista, ¿no? Entonces es algo que está al alcance de una gran cantidad actualmente de seres humanos que antes no, que tenía uno que comprar el audiolibro, conseguir el audiolibro. Claro, no va a ser la voz del gran lector de textos, ¿no? Pero se vuelve algo que está al alcance de cualquier persona. Es como la diferencia entre escuchar a la Orquesta Sinfónica de Londres a través de mis audífonos e ir al auditorio allí en Londres a escucharla. Bueno, hay una diferencia muy importante, pero aún así la experiencia se me acerca de una manera muy, muy significativa. ¿Qué otras cosas que tenemos? Bueno, ya lo comentó también mi colega, es la posibilidad de tener a alguien con quien dialogar todo el tiempo sobre lo que yo estoy leyendo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ¿qué quiso decir Rosario Castellanos con eso de matamos lo que amamos y lo demás no ha estado vivo nunca? Se me hace muy raro, no lo entiendo. Pues voy y le pregunto a ChatGPT y entonces, bueno, creo que sí entendí, era lo mismo que yo estaba pensando, o no, ni idea, nunca se me ocurrió. Y entonces puedo conversar con él un rato y luego regresar a la lectura, volverlo a leer otra vez. Y es alguien que va a estar ahí todo el tiempo, que no se va a cansar, que está disponible 24 horas a la hora que yo tenga necesidad. Y un compañero de lectura, un poco como lo comentaba también, que va a estar ahí todo el tiempo dispuesto a responder mis preguntas. Y que es muy difícil muchas veces decir que no hay inteligencia detrás, ¿no? Aunque técnicamente decimos no hay inteligencia detrás, pero de todos modos el comportamiento está muy cerca de lo que nosotros hubiéramos esperado o más arriba que muchas otras personas, ¿no? O, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando yo tenía un hijo que era muy terco, que no se quería ir a dormir, y entonces una manera en que yo lo dormía era porque le iba a contar un cuento donde él me daba 2 animales y yo le contaba la historia, ¿no? Entonces,
Era una manera de dormirlo, que vamos a contar un cuento. Tú dime 2 animales y yo cuento la historia. Entonces, era un cuento nuevo, pues él escogía los animales y entonces ahí estaba yo como papá inventándome la historia con esos 2 animales al vuelo. Bueno, mi hijo estaba medio dormido ya porque estaba en la cama, entonces no tenía que ser muy buena la historia y de todos modos funcionaba, ¿no? Porque el chiste era dormirlo. Pero actualmente podemos hacer eso, ¿no? Le podemos decir a ChatGPT, pues cuéntame un cuento sobre un perro y un gato y me va a producir un cuento sobre un perro y un gato. Y le puedo pedir, dame otro y me va a dar otro, ¿no? Y si le doy 3 animales me va a dar con 3. Y si le digo de personas me va a dar un cuento. O sea, pensando, por ejemplo, en este caso en niños, no en un lector sofisticado como podría ser pues cualquiera de ustedes, sino pues alguien que está en formación en el proceso de lectura. La calidad de los cuentos puede ser suficientemente buena, ¿no? Con los sesgos que puede tener la producción de contenidos con base en la información que ha recibido, ¿no? Que es parte de lo que es lo que les decía hace rato, que siempre tenerlo en mente. Digo, sí, va a producir todos los cuentos que yo quiera, pero los cuentos que yo quiera que puede extraer a partir de la información que le hemos dado, ¿no? Entonces probablemente no va a producir cuentos al estilo de Mexica, por ejemplo, ¿no? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los cuentos mexicanos no están de moda en toda la información, en toda la cantidad de información que recibió la aplicación. Y bueno, yo creo que llegamos al punto clave. Una manera de ver a las nuevas generaciones que me está gustando mucho y que estoy tratando de explorar es como Jack Jack, ¿no? No sé si vieron la película de Los Increíbles. Jack Jack es, bueno, para los que no han visto la película de Los Increíbles, pues es una familia de superhéroes, una caricatura, y entonces tienen su bebé, y como es una familia de superhéroes, pues el bebé tiene sus poderes, ¿no? Nada más que como bebé todavía no los ha exhibido, y durante la película el bebé se empieza a dar cuenta que tiene superpoderes. Pero además se empieza a dar cuenta que tiene más superpoderes, porque normalmente todos, su papá, su mamá, sus hermanos, tienen un superpoder. Y este niño tiene bastantes, ¿sí? Se puede reproducir, puede ponerse nombre en fuego, tiene visión de láser y puede hacer un montón de cosas. Entonces se pueden imaginar a un bebé con superpoderes, ¿no? Un bebé si ustedes... Para los que han tenido un bebé, tener un bebé en un restaurante es un desastre, por ejemplo, ¿no? Exhibe sus superpoderes de tirar comida por todos lados y hacer el escándalo ahí en el restaurante. Imagínenselo con todos esos superpoderes, pues no se va a comportar como un adulto con superpoderes, se va a comportar de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones se están dando cuenta que tienen superpoderes, que tienen un implante que les da las respuestas a todo lo que se les pregunte, ¿sí? A diferencia de la calculadora, que antes les daba los problemas, les daba las respuestas en el caso de las clases de matemáticas, ahora tienen un implante que les permite generar resúmenes, generar monografías, que les permite encontrar las ideas principales de un texto, que les permite relacionar, continuar la historia, por ejemplo, ¿no? Le damos una historia que es el tipo, por ejemplo, cuando se trabaja, estaba yo leyendo en la enseñanza de una segunda lengua, una manera de practicar la lengua, se les da una pequeña historia y se les pide que se la continúen, ¿no? Que hagan la segunda parte de la historia, porque eso implica una comprensión de la historia original en el otro idioma. Entonces ahora los chavos lo pueden hacer. Y todo lo que antes les pedíamos que hicieran de tarea, ahora lo pueden hacer usando ese implante prácticamente sin mucho esfuerzo. Entonces podemos decir que tienen superpoderes. Están encontrando que tienen esos superpoderes. Y para la educación, pues si lo decía hace rato, tener un bebé con superpoderes en el restaurante, imagínense tener 15 bebés con superpoderes en el salón de clase, sino que es más. Estamos hablando de educación pública, pues son 50 bebés con superpoderes en el salón de clase, pues la cosa se vuelve muy difícil. Y entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿para qué va a necesitar aprender a leer Jack Jack si tiene superpoderes? Una manera de responder sería, bueno,
va a necesitar saber leer, porque va a necesitar saber escribir, y porque la interacción, el lenguaje principal para interactuar con la nueva tecnología, que es la inteligencia artificial generativa, es el lenguaje, que es una diferencia importante con respecto a las tecnologías anteriores, ¿no? Con respecto a las tecnologías de los videojuegos, con respecto a las tecnologías de los editores de texto, con respecto a las tecnologías que se están usando, por ejemplo, que normalmente la interacción en el lenguaje natural, el lenguaje humano, no es el medio principal, pero ahora lo va a empezar a hacer cada vez más. Entonces, una buena motivación para la enseñanza de la lectura y para saber leer es porque si no sabes leer no vas a poder escribir, ¿no? Entonces, la interacción con la inteligencia artificial demanda capacidades de lectura. Entonces, una manera positiva de ver a la inteligencia artificial generativa es porque está realzando el rol del lenguaje en los procesos de interacción con la tecnología, lo cual implica necesariamente dominio del lenguaje y entonces, consecuentemente, tenemos que saber leer, ¿no? Sin saber leer no vamos a poder saber escribir y no vamos a poder decir lo que queremos decir para que el sistema nos produzca la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Ahora, por otro lado, esto implica también un ampliamiento muy importante de la brecha digital. Porque antes la brecha digital estaba entre los que tenían acceso a la tecnología y los que no. Y después, bueno, entre los que saben usar la tecnología y los que no saben usar la tecnología. Pero ahora, además, entre los que saben leer y escribir bien y los que no saben leer y escribir bien. Entonces, eso lo que va a pasar, una de las consecuencias importantes es que se va a ampliar mucho esta diferencia entre los que sabemos usar la tecnología con propósitos del empleo, con propósitos de la formación y los que no lo saben usar. Me comentaba Daniela que había escuchado a alguien que había comentado precisamente eso, ¿no? De que el problema no es que la tecnología nos quite el trabajo, el problema es que la persona que sepa usar la tecnología es la que nos va a quitar el trabajo, ¿no? Y la persona que sepa usar la tecnología es una persona que que necesita tener capacidades que amplían la distancia entre quienes tienen acceso adecuado a la tecnología y quienes no la tienen. Viendo un poco la parte negativa, diría yo, por ejemplo, la parte de la producción de contenidos. Estamos viendo que la tecnología puede producir libros, por ejemplo, como se comentó previamente, ¿no? Y puede producir pequeños textos, pero también puede producir imágenes, pero también puede producir videos. Y como es un agente que está ahí todo el tiempo disponible va a poder producir videos, imágenes, texto sobre demanda, con base en las necesidades específicas del usuario que en ese momento está accediendo a la tecnología. Y esa es una diferencia muy importante con respecto a lo que estamos acostumbrados con los libros, que es el libro que ya está hecho, que el autor lo registró tal cual y que como consecuencia es algo relativamente estático. Digo, está vivo en la medida que se discute, en la medida que se lee, en la medida que produce más obras, pero como tal es un libro que va a dar una experiencia dada por fija en comparación con lo que puede hacer una inteligencia artificial generativa de estar produciendo constantemente contenidos atendiendo a la personalidad, a los intereses, a las necesidades específicas de cada persona. Y por otro lado, no necesariamente tiene que ser el lenguaje escrito, también puede aprender a usar el lenguaje oral. Ahorita ChatGPT generalmente le escribimos, pero de aquí a que pueda escuchar y respondernos en vivo a voz, pues son 2 pasos con base en la tecnología que tenemos. Y además, si está basado en la información que se le está dando, y la información que se le está dando está escrita por las nuevas generaciones que hablan un lenguaje que es muy diferente al que queremos preservar, principalmente, por ejemplo, en círculos como este, entonces estamos en problemas, porque lo que va a empezar a producir ChatGPT y el lenguaje con el cual los jóvenes van a dialogar con ChatGPT
no es el lenguaje con el que nos gustaría a nosotros, como gente del área, por ejemplo, en este caso del área editorial, del área de lenguas, con el que ellos aprendieran a dominar, que ellos aprendieran a leer y que ellos aprendieran a producir. Entonces, tenemos este doble dilema, un sistema con grandes capacidades, como lo acabamos de ver, que está disponible todo el tiempo para esta nueva generación, pero que no necesariamente por ello está promoviendo los valores de la generación anterior. Entonces, eso también puede llegar a ser una situación problemática. Y bueno, esta es la referencia al artículo que les comentaba antes, del 2023. Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Rafael Morales Gamboa. Ya vamos develando esa especie de caja negra, nos dice él, ¿no? Nos estamos dando cuenta que estas inteligencias artificiales, específicamente el ChatGPT, pues no es creativa, sino reproductiva, no inventa, sino que abstrae. Podemos decir que es una tecnología extractiva de pronto, ¿no? Estamos otra vez en ese dilema humano de toda la historia. Y bueno, pues están aquí para resolver más dudas, para escuchar sus comentarios, para terminar pues retroalimentando estas 4 mesas que de manera, diría yo, ordenada. Primero tuvimos con Carlos Escolari pues un panorama general desde fuera, desde Europa, de cómo se está sintiendo, cuál ha sido la historia de la evolución de los medios. Luego entramos en asuntos que tienen que ver sobre cómo se está distribuyendo los medios, cómo se están comercializando. Pasamos a analizar el asunto ya práctico de la producción, el diseño, y ahora tuvimos pues estas 2 mesas que de alguna manera se complementan, porque si ya veíamos que estaba ahí, que nos está invadiendo esa tecnología, ya entendemos ahora, utilizamos un poco más el lenguaje que nos lleva a comprender este fenómeno a través de nuestros científicos en inteligencia artificial. Y bueno, tendremos que terminar con ese debate ético, ¿no? En la mesa 5. Entonces, creo que de alguna manera hemos redondeado en este foro pues lo que se pretendía, poner a discusión, a debate el tema, ¿no? Ahora mismo se me ocurre que hay necesidad de tener, bueno, pues quizá otro foro, quizá otra mesa, quizá, no sé, pero en donde realmente empecemos a ver como editores, por ejemplo, como actores del ámbito editorial, bueno, y cuáles son realmente las herramientas prácticas que podemos usar, ¿no? Que sí nos ayuden, vuelvo a lo de herramientas, que no son herramientas, pues aquellos programas que nos lleven a hacer nuestra labor, a lo mejor aquella que más problemas nos causan, ¿no? La administración, asuntos que tienen que ver con lo editorial y que podamos ir aterrizando, ¿no? Pero ahora quedan sentadas las bases para que estemos pensando el tema. Entonces, pues aquí están los doctores para que ustedes sigan preguntando, para seguir interrogándonos sobre el tema. Buenas tardes a todos. Pues muchas felicidades a todos los panelistas, que realmente me hizo súper interesante toda esta mañana, todo muy, muy enriquecedora. Y bueno, respecto a lo que estaba diciendo el doctor Rafael, acerca de que ahora los chicos tienen que aprender a leer forzosamente para poder escribir y preguntarle al chat GPT o a cualquier otro
Pues tú mismo lo estabas diciendo, Rafa, acerca de que ya se está evolucionando al no tener que escribir, sino a recibir órdenes vocales, ¿sí? Que es justamente lo que pues ya pasó, ¿no? Ahorita podemos hacer dictado tan solo al Word y vas dictándole. Yo hace unos días justamente le empecé a dictar en francés y todo me lo escribió tan correctamente que yo quedé maravillada. Dije, bueno, ni errores tiene. Y bueno, la gente invidente que ya ahorita ya utiliza muchas aplicaciones para poder. Tengo un amigo que está constantemente interactuando por WhatsApp con todos y nos lee, entre comillas, nuestros mensajes, responde perfecto, nos manda imágenes y describe las imágenes y todo, porque ya todo está apuntando a que realmente no es necesario leer y escribir para poder tener una interacción efectiva en cualquier medio digital, ¿sí? Y bueno, a esa es digamos, mi aportación, lo que yo vengo observando. Sí, o sea, por un lado, actualmente hay mucho énfasis en, por ejemplo, en lo que llaman la ingeniería de la pregunta, ¿no? O sea, el saber preguntarle a ChatGPT, porque actualmente en esta nueva generación de herramientas, si hablamos de la inteligencia artificial generativa, la interacción es el lenguaje natural. Ahora, por otro lado, si lo vemos así, son herramientas comerciales a final de cuentas. Y como herramientas comerciales, lo que menos les va a interesar es preservar el buen lenguaje. Entonces las herramientas se van a desarrollar para entender el lenguaje del público que va a comprar las licencias de las herramientas. Entonces, si bien ahorita el énfasis está en saber expresarse correctamente para que la herramienta inteligente me pueda producir lo que yo necesito, en el largo plazo lo más probable es que la herramienta, un poco como la caricatura que se puso hace rato y que seguramente va a aparecer, como comentaban después, la inteligencia artificial va a ir mejorando para que cada vez la brecha de acceso a ella sea cada vez menor, ¿no? Entonces, el sistema suficientemente inteligente para entender lo que tú quieres decir, aunque no lo sepas decir suficientemente bien, ¿no? Y entonces a la larga lo que podemos esperar, pues básicamente es que en principio puedas decir las cosas como lo dicen en el chat los chavos, ¿no? Y sea suficiente para que el sistema entienda y responda. Entonces, en este momento sí, ¿no? En este momento el lenguaje se vuelve y el buen lenguaje, digamos, se vuelve una parte muy importante de la interacción con la inteligencia artificial generativa, pero no necesariamente es algo que va a durar mucho tiempo. Hablando específicamente en el caso de inteligencia artificial generativa, que actualmente es muy textual, o sea, la interacción hasta con las herramientas que generan gráficas, la interacción es verbal, tienes que describir qué es lo que quieres. Yo tengo una pregunta para ustedes. A ver, ¿qué harían? Cuando usamos Word y tienes un error de ortografía, bueno, Word u otro procesador de palabras, te subraya en rojo y tú revisas la palabra, por ejemplo, no le puse acento y me la pone subrayada. Pero entonces yo debo decidir si lleva o no lleva acento según la función de la palabra en la oración. Entonces yo decido ponerle o no ponerle. O por ejemplo estos que la acentúan y no la reconoce como error. O solo que ya no tiene acento y que sí puede y que ya no, en fin. Entonces tú tomas una decisión cuando Word o el procesador de palabras te sugiere algo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y esto es un caso real. Cuando un alumno termina su tesis y le pide a la inteligencia artificial generativa que se la corrija, que le haga una corrección de estilo a las 180 páginas, ¿qué harían ustedes con esa tesis? ¿Qué pensarían? ¿Está mal? Y si está mal, entonces también está mal hacerle caso a la rayita roja de Word. ¿O está bien? ¿O dónde queda? Me parece que estamos hace rato con el tema del burro pintando, ¿no? Y el changuito, está también un caso de un chango que se toma una selfie
¿no? Búsquenlo, se llama Naruto, como tocayo de aquel, ¿no? Entonces toma una selfie Naruto y es una selfie que cumple con la distribución de la ley de tercios, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién es el dueño de los derechos de esa foto? ¿El chango? ¿La investigadora que fue a tomar fotos? Digamos, el sponsor que pagó para que fuera la investigadora, o el que desarrolla la cámara porque su cámara es tan buena que hasta los changos se toman selfies? Entonces me parece que hay una zona gris que necesitamos discutir todavía, ¿no? Entonces la alumna me dijo, es que yo hice mi tesis, pero tengo errores y le pedí a la inteligencia artificial, ya no le pregunté el prompt, pero vamos a pensar que su prompt es: eres un estudiante de maestría, con buen dominio del idioma, que tienes un antecedente de licenciatura en pedagogía, que conoces estos autores, haz la corrección de estilo de la tesis, ¿no? Limítate a solo la forma, no corrijas fondo. Entonces estamos como en una zona muy conflictiva, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha pasado en este ya año y medio de relación con el ChatGPT, que estamos con dilemas nuevos, con problemáticas nuevas y que no sabemos todavía cómo reaccionar. Entonces yo por eso rescataría la propuesta final que hicimos, que es el ethos universitario, ¿no? Si tú te sientes cómodo haciendo ese tipo de redacción, bueno, habrá que discutirlo en la academia, en el colectivo, y decir, esto sí se puede, esto no se puede. Como tenemos ciertas convenciones con los antiplagios, ¿no? Que por alguna forma 18% es correcto, ¿no? Pero más de 18 ya es plagio, o tienes que parafrasear, entonces ese 18%, ¿cómo fue que llegamos a él? Bueno, a lo mejor una convención similar tendríamos que usar con el ChatGPT. Es decir, vas a corregir, bueno, solo ortografía o estilo, pero de ciertos párrafos. No sé qué pasa si el ChatGPT, al recibir el documento entero, te corrige las citas textuales, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencias que ya se metió? Hace rato hablábamos de Mexica, ¿no? Que le dijo, no te metas con el texto. Bueno, pues aquí, como no supo, sí se metió con las citas textuales. Entonces me parece que hay una situación ahí de conflicto que tenemos que discutir como academias, que tenemos que discutir en foros como estos, en comunidades, y decir qué tanto esta inteligencia artificial generativa representa una afrenta a mi esfuerzo cognitivo y qué tanto es un apoyo para que editorialmente funcione mejor mi texto, ¿no? Y finalmente creo que no podemos dejar ir ningún texto que ha sido generado o asistido en su generación parcial o totalmente sin que nosotros lo hayamos revisado, ¿no? No podemos ni el acta de Consejo Técnico Escolar que hace rato decíamos, ni el resumen de mi artículo que le queda mejor que el mío mismo, ¿no? Meto 8,000 palabras y para hacer el resumen me queda regular. El ChatGPT seguramente hará un muy buen resumen. Bueno, pues ni ese tendría que ir sin leer, ¿no? Y entonces por eso las revistas están pidiendo que no hagamos resúmenes, ¿no? O que no hagamos ningún uso de la inteligencia artificial, porque todavía estamos, pues como Jack, me parece muy buena la analogía, ¿no? Con superpoderes. Y antes me pedían un resumen en inglés de 200 palabras y yo me le acercaba a mi colega de la Facultad de Idiomas para que me ayudara. Bueno, ahora con el ChatGPT lo entrego en inglés, francés y portugués sin ningún esfuerzo, ¿no? Y además están muy bien. Bueno, a lo mejor pudiera ser una manera de darle más visibilidad al texto y no compromete el objetivo, que es el texto mismo. Entonces habría que bajarle de relevancia al resumen, ¿no? Lo importante empieza después de las palabras clave, no antes. Entonces habría que, pues, reformar nuestras maneras de ser, nuestro ethos universitario. Volveríamos a lo mismo. Aquí tocas un tema del que teníamos una discusión ayer en la noche después del foro. Tuvimos una presentación de un amigo y hablando de los superpoderes, queremos creer que tenemos los superpoderes, pero en realidad la pregunta es ¿quién los tiene en realidad? En un foro que tuvimos en el 30 aniversario del instituto donde trabajo, fue una egresada nuestra que actualmente es empresaria y contó un caso, sin decir el nombre, de una empresa dedicada al desarrollo de software
en la cual la empresa dijo, no hombre, es que esta cosa del GPT eso es maravilloso, me da código y el código nada más le corrijo 2, 3 cosas y ya lo puedo implementar. Y entonces dijo el dueño de la empresa, el director, metan todos sus códigos ahí a la que eso nos va a ayudar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que de pronto cuando hacían consultas, el GPT les daba sus propios códigos que ya habían metido. ¿Sí? Ok. Hablamos entonces, y la discusión que teníamos anoche era del tema de la apropiación, apropiarse uno de la tecnología. Teníamos una discusión hace ratito aquí afuera de manera informal, apropiarse uno de la tecnología, pero ¿quién se está apropiando de qué? Nosotros de la tecnología haciendo uso de ella para beneficio nuestro, o aquellos apropiándose de todo lo que les estamos dando gratuitamente y hasta pagándoles. ¿Sí? Entonces es allí la cosa preocupante, ¿no? Sí, es una herramienta, el problema es que el beneficio que obtenemos es relativo con relación al beneficio que se está obteniendo de aquel lado. Entonces, están adquiriendo conocimiento acerca de nosotros, bueno, hay muchos estudios con relación a ese tema, ¿no? Entonces, no estoy respondiendo a la pregunta, pero estoy abordando el tema desde otra óptica que me parece que es importante que tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que interactuamos le estamos dando más y más. Y nosotros decimos, yo ya gané. Pero espérate, ¿quién está ganando aquí en esta interacción? Pues creo que en el fondo está ganando alguien más, ¿no? Entonces, aquellas empresas, ya yo le digo closed AI porque de open no tienen ni el asomo, ¿no? Entonces, nada más es un poquito una reflexión que sale de lo que planteaste. Y sí, efectivamente, usar las cosas con criterio. Si yo le paso mi tesis, pues para empezar ya va a tener mi tesis completa y todo lo que yo planteé. Y y si yo le digo corrígeme el estilo, pues las ideas y los conceptos, que es lo básico, sigue siendo mío. Yo sigo siendo el actor. Bueno, es mi punto de vista. Sigo siendo el autor y si nada más le corrigió él por y alguna cosa, algún errorcillo de actor, está bien, ¿no? No pasa nada. No se pierde la esencia. Pero yo ya perdí mi tesis y aquellos ya ganaron un montón de cosas sobre mi tesis y luego mi tesis va a verse, si yo todavía no la he publicado, va a verse por allí, alguien va a recibir las ideas de lo que yo planteé en mi tesis y alguien puede ganar, que incluso ni siquiera la empresa es un tercero. Entonces, bueno, no sé, es un poquito para la sala de discusión y la diatriba sobre este tema. Muchas gracias. A mí me gustaría traer a la mesa un concepto más. Autoría es lo que nos ha preocupado, ¿no? La autoría. También me parece que tenemos que hablar de autoridad. Cuando alguien escribe sabiendo de código, sabiendo de literatura, sabiendo de tu tema, pones en el texto no solo tu autoría, sino tu autoridad en el manejo. Si yo le pido a una inteligencia artificial que me haga una ley, a lo mejor la va a redactar muy bien, pero no tiene la autoridad del legislador que puede aportar o que puede desde la óptica, esto me lo comentó un profesor en Chihuahua, desde la óptica de Chihuahua, ¿no? ¿Cómo puede redactar una ley, no solo respetando la autoría, sino la autoridad de los legisladores, la autoridad de quien escribe el código o la tesis, ¿no? Entonces me parece que aquí ya tenemos estas dos ideas que se suman a la discusión de los usos de la inteligencia artificial, autoría y autoridad para el que escribe, ¿no? Sobre los usos sintéticos o las generaciones sintéticas de texto. Nada más rápidamente, hay muchas cosas que no sabemos hacer, ¿no? O sea, ya no sabemos cultivar, no sabemos hacer nuestra propia ropa. Y las condiciones de la sociedad moderna en una ciudad como Jalapa te permiten sobrevivir aunque no tengas las habilidades que teníamos. Tampoco sabemos cazar, ¿no? Y muchos de nosotros tampoco sabemos guisar porque pues no sabemos elaborar así una comida sabrosa y que al mismo tiempo sea dietética, pero conocemos los restaurantes donde eso nos ofrecen los servicios. Entonces, ahí el problema viene con qué es útil para la sociedad actual, ¿no? Y qué va a ser útil para las sociedades por venir. Entonces, ¿qué va a ser útil? Que yo sepa programar en Python o que yo le sepa preguntar a la inteligencia artificial generativa que me genere el código en Python. Entonces, por un lado, es cierto,
podemos decir, bueno, es que estamos perdiendo habilidades. La pregunta es, bueno, ¿necesitamos esas habilidades o qué otras habilidades estamos ganando a cambio de las que estamos perdiendo? Porque pues si la sociedad está cambiando, la tecnología está cambiando, lo que sabíamos hacer antes ahora ya no nos va a servir, y lo que necesitamos es lo que se necesita para manejar los nuevos instrumentos de ahora, ¿no? Ahora, en el ámbito educativo, algo que pues yo también estoy también en el tema de la inteligencia artificial y educación, algo que yo he comentado muchas veces en varias reuniones con profesores, es que si lo puede hacer ChatGPT, lo va a hacer ChatGPT. O sea, el estudiante promedio no va a hacer el esfuerzo por hacerlo él primero y luego pedirle a ChatGPT que se lo confirme. Lo va a hacer ChatGPT y lo va a entregar hecho por ChatGPT, ¿no? Entonces, implica otra serie de motivaciones. O sea, cuando hablabas de letos, ¿no? O sea, necesitamos ir más allá de la advertencia. No es que vas a perder habilidades. De alguna manera tenemos que llevar al nivel de motivación de que la persona desarrolle las habilidades, no porque el ChatGPT no lo pueda hacer, sino para poder hacer lo que ChatGPT no va a poder hacer más adelante, ¿no? Es parte del problema. O sea, la herramienta está ahí y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque para muchos va a ser más fácil y más productivo y suficiente para obtener la calificación, que al final va a ser lo único que les va a importar, ¿no? Entonces, el problema es muy complejo en ese sentido. Hola, buenas tardes. Yo no me quiero autoespolear ni Alma. Espero que se queden en la última sesión, en la última mesa. Porque además creo que ha sido muy rica la discusión y la verdad es que creo que casi todos estamos del mismo lado. Eso es lo más interesante de estas mesas de debate. Yo me quedaría un poco con el tema que planteó el maestro Alberto. Eso mismo hacen los correctores de estilo, ¿no? Yo le doy un documento, lo corrige, pero después el autor tiene que volverlo a revisar para saber si es o ¿no? O está. Y eso es lo que genera realmente un trabajo de autor, ¿no? Autoría. Si solamente nos quedamos con lo que produjo la herramienta, pues entonces ¿dónde está la aportación del autor? Entonces yo creo que ahí finalmente tiene que ver un poco también con las reglas que se establecen cada profesor, ¿no? En su salón de clases, en la libertad de cátedra, decir, yo sí voy a aceptar, pero estas son las reglas del juego, ¿no? Quien utilice ChatGPT tendrá que hacerlo de esta manera, en fin, ¿no? Que eso es lo que finalmente permite que aprendan otras habilidades, o aprendamos todos otras habilidades, y a utilizar la licuadora, ¿no? En lugar del molcajete. Entonces, yo creo que tiene que ver, y es muy cierto, con la ética. Pero yo quisiera ir un poquito más atrás. La ética tiene que venir desde que son pequeños. Porque a mí una de las cosas que más me llama la atención, sobre todo por el tema de la copia, del plagio, del uso no autorizado de materiales, es que en la universidad damos por hecho que los muchachos ya llegaron aprendiendo, ¿no? Ya vienen formados. Y cuando te das cuenta, traen muchos hoyos en el costal del aprendizaje. Entonces, vamos tachándolos a veces de flojos, vamos tachándolos a veces de aprovechados, cuando en realidad traen muchas deficiencias en la formación. Entonces, este etos pues tendría que ser desde el momento en que estamos aprendiendo o estamos formando a la juventud, ¿no? Es kindergarten, ¿no? Y como decía por acá adelante Jesús, ¿no? Pues cuando los productos son gratis, dicen por ahí que el productor es tú, ¿no? Entonces hoy para todos nosotros es gratis usar esta tecnología. Claro, les estamos haciendo el trabajo, se las estamos entrenando, ¿no? Por eso los parámetros o los sesgos siempre son como de este tipo de contestaciones. Están en el kinder. Vamos a esperarnos a que estén en secundaria, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, espero que regresen en la tarde. Pues bueno,
con esto cerramos esta cuarta mesa de este sexto foro editorial. Efectivamente, los esperamos en la mesa final, en donde abordaremos el tema de ética editorial en torno a la IA. Y pues vayámonos a descansar, a comer y a repensar en nuestros usos y costumbres, ¿no? Con lo que hemos venido advirtiendo en estas 4 mesas. Y bueno, me voy a permitir, a nombre de la editorial de la Universidad Veracruzana, de este sexto foro editorial, entregar su reconocimiento al doctor Alberto Ramírez Martinelli, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Y de la misma manera lo hacemos con el doctor Rafael Morales Gamboa, nuestro visitante. Muchas gracias. Tenemos también aquí unos productos editoriales de esos que siempre añoraremos, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos a las 4 de la tarde para escuchar a Alma Cázares, que nos visita desde la Universidad Anáhuac, y a María Fernanda, también especialista en derechos, para entender un poco cómo vamos a hacer, a quién damos crédito o no damos crédito. Gracias, buenas tardes.